Bueno, hoy día vamos a ver temas de Adobe Sign y un poco de Acrobat. Esto va a ser presentado por Raimundo Yáñez, que es embajador de Adobe, así que va a explicar bastante de la parte técnica y cómo funciona Adobe Sign. Así que Raimundo, te dejo para que comiences con la presentación. Muchas gracias. Ojalá que estén todos bien en este como periodo pandemia, cuarentena, los que tienen la suerte de salir, los que no, y ojalá que estén todos bien. Lo que vamos a ver efectivamente es cómo funciona Adobe Sign, que es una de las herramientas parte de la suite que se denomina dentro de Adobe como Document Cloud. Es un servicio que, si bien es independiente a la suite propiamente tal, es un servicio que lo que permite poder hacer tipos de firmas. Entendiendo que acá en Chile, por lo menos nosotros tenemos dos tipos de firmas, que ambas se llaman firmas digitales. La única es que básicamente es, o firma electrónica, como le quieran poner. La única diferencia, o la única gran diferencia es que acá en Chile tenemos la simple y la avanzada, que después vamos a mencionarlas un poco. Incluso hay una serie de links de alguna forma que les podemos dejar, que explica la diferencia entre uno y otro, qué es lo que explica de alguna manera el gobierno de cómo se puede hacer. Pero Adobe Sign es una forma de poder automatizar procesos de firma digital, tanto archivos como desde PowerPoint, Word o PDFs, por ejemplo. Y por eso es tan grande la integración eh, con Acrobat, que después les voy a mostrar un pequeño truco para que entiendan un poco más. Bien, como bien decían, acá tenemos todo este sistema de firma, lo que son las firmas digitales. La gran ventaja que tiene la firma digital de alguna manera versus la firma papel es básicamente la omnipresencia, se puede hacer desde cualquier lado, en cualquier dispositivo. En el caso de Adobe, por ejemplo, tiene aplicaciones para poder firmar por web, poder firmar por teléfono, poder firmar por iPad, poder firmar de forma simple, poder firmar de forma avanzada, hacer un seguimiento de cada una de las firmas, hacer elementos de multifirma, monofirma, hacer flujos de trabajo. Por ende, yo creo que es una de las soluciones más completas que existe de alguna manera para el proceso completo de la firma digital. Bien, yo creo que es uno de los elementos más grandes de firma que existe, se integra y funciona en casi todos los países, por ende de alguna forma es una de las herramientas más robustas que hay. Bien, bueno, mi nombre es Raimundo Llanes, yo soy lo que Adobe llama como una evangelista, y vamos a empezar un poquito, dada esta introducción, vamos a empezar un poco con cuáles son los desafíos que tiene la firma digital. Los desafíos que tiene el proceso de firma de alguna manera en cualquier parte son tres, en la manera que nosotros lo vemos con Adobe. El primero es que el 30% de los trabajadores de alguna manera podría liberar trabajo, o sea, podríamos tener un 30% de tiempo libre a la gente que trabaja con documentos, por ejemplo, abogados, notarios, áreas de contract and procurement, o áreas de tecnología, áreas de marketing, por ejemplo, podrían liberar un 30% de su trabajo automatizando ciertos procesos de contrato, como son, por ejemplo, el envío de los documentos para poder hacerlo por firma, el sacar aprobaciones y sacar firmas, y el seguimiento del Estado y el archivado del Estado. Y eso es bien importante porque al final, independiente de la solución de firma digital que yo utilice, si es que de alguna manera no tengo un buen sistema de traqueo de traza y no tengo un archivado de esa firma, la firma es exactamente igual de no válida. O sea, la única forma de poder validar que la persona firmó es teniendo una traza, es teniendo un sistema que me indique dónde está la firma, cómo se guarda la firma o dónde quedó a guardar esa firma. El otro desafío grande es que un tercio de las empresas, o sea, una de cada tres al final de la empresa, afirma tener problemas con las firmas, las iniciales o fechas que faltan dentro del documento. No necesariamente todo se firma con una firma propiamente tal, sino que es muy común acá en Chile, por ejemplo, usar moscas, lo cual igual son válidas para procesos internos, por ejemplo, pero también hay que rellenar otros datos que son como las fechas o también documentos que se envían a una persona que no necesariamente es, por lo cual eso implica que todo el flujo de firma del documento tiene que volver a partir. Eso implica que hay que volver a mandar el documento, ya sea papel, ya sea de alguna manera, no sé, en el caso de empresas grandes como banco,
sea por valija dentro de la misma empresa, a través de un junior, a través de un piloto, como lo llaman en algunas empresas, etc. Por ende, de alguna manera, ese proceso es bastante tedioso, el cual se suma el 30% de ganancias de la persona que prepara todo eso, más, de alguna manera, uno de cada tres que tiene sí o sí un problema con firmas, que envía el documento equivocado, etc. Y por otro lado, tenemos que hay un 63% de la gente que afirma de alguna manera que estos procesos podrían ser automatizados y afectan sí o sí la calidad del cliente. Por ejemplo, entendámoslo en la pandemia. Es bastante simple. Yo creo que la mayoría de nosotros, o casi todos, hemos estado encerrados, ya llevamos mucho tiempo encerrados. Hay ahora efectivamente algunas comunas que han podido salir del encierro, pero por lo general, de alguna manera, hemos estado todos encerrados, por lo cual el tener que firmar un papel hoy en día ha sido un problema bastante grande. Si es que a alguien le ha tocado o ha tenido que enviar a que alguien firme un papel, hoy en día la complejidad es el doble, porque básicamente la persona ya no está en la oficina, sino que de alguna manera hay que salir con esa persona, llevarla a otro lado, llevarle el papel a la casa. Hay gente que no quiere aceptar el papel, porque no quiere que alguien le traiga un papel por miedo a la higiene que podría tener ese papel, o si de alguna manera la persona que lo lleva podría tener algo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, son bastante los casos o bastante lo que podría afectar hoy en día a un cliente. En el caso del sistema, por ejemplo, de Sign, la gran ventaja que tiene es que todo es una forma digital. Por ende, lo único que yo necesito es que mi cliente y la persona que envía la firma tenga solamente un sistema de alguna manera de correo electrónico, que puede ser cualquiera. Ni siquiera la persona receptora del contrato tiene que tener una cuenta de Adobe para poder firmar, solo necesita que tenga un mail y de esa manera yo puedo iniciar el flujo. Hay sistemas de recordación en el cual yo puedo obligar, por ejemplo, que yo necesito que el documento se firme de acá a una semana, puedo determinar que eso haga un recordatorio una vez al día, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son varias las maneras y obviamente la tecnología en ese caso sirve muchísimo. Esa es una de las cosas que ha pasado, sobre todo ahora con la pandemia, en cómo muchas de las empresas han tenido que acelerar todos los procesos de transformación digital y, por ejemplo, este es uno de ellos, el proceso de firma de todos los documentos. ¿Cuál es el rendimiento de la inversión que tiene esto? ¿O por qué de alguna manera es algo interesante? ¿O por qué, por ejemplo, sus clientes deberían tener? Bastante simple. Acá hay tres casos. El primero es de Telefónica. Telefónica ganó un 92% en tiempo de los contratos enviados. Básicamente ellos antes se demoraban 3 semanas en poder hacer el proceso completo. Llámese desde que se procesa el contrato, básicamente se confecciona, se firma, se envía hasta que el contrato retorna. O sea, que en otras palabras, vuelve firmado. Ellos reducieron eso de 3 semanas a simplemente 11 horas. Eso es básicamente el lapsus. Por ende, de alguna manera, es un tiempo bastante grande en términos de ganancia, en términos de trabajo y sobre todo en términos de eficiencia. En el caso, por ejemplo, de LaserPlan, que es una empresa de arriendo de auto, ellos ganaron 19 días menos en el contrato de arriendo, ya que ellos anteriormente se demoraban 23 días en sacar el flujo completo. Hoy en día se demoran 4 días en poder hacer todo esto. Bien, entre las aprobaciones, contratos, seguros, con las terceras partes, no necesariamente con solamente el cliente final, sino que todo el proceso del arriendo del auto per se por completo, tanto de los seguros, cuando vuelve el auto, cuando sale el auto, etc. Por ende, ellos ahorraron 19 días en cada uno de estos procesos. Eso es un tiempo increíble, o sea, de alguna forma, el poder simplemente digitalizar un proceso, lograron todo este elemento. Por el otro lado tenemos el caso de KLM, que es la línea aérea alemana. Ellos han eliminado 1 millón de hojas de papel al mes por un efecto solamente con los partners de viaje. Ello implica que ahora los partners de viaje, cuando tenían que consolidar, por ejemplo, compras de vuelo o asegurar algunos elementos, etcétera, eso antes de alguna manera lo mandaban por papel. Hoy en día lo hacen de una forma electrónica y básicamente la empresa ahorra todo ese costo de papel, porque eran formularios, por ejemplo, que se copiaban unos con otros, había que hacerlos llegar a cada uno de los terceros, de los partners de viaje,
ellos después lo devolvían, por ende hay costos no solamente de papel, sino que costos de papel, como también costos operativos de hacer llegar el papel, volver el papel, etcétera. Acá estamos solo midiendo ese término de impacto, para que de alguna manera entiendan que el ahorro que tiene básicamente cada uno de estos procesos. ¿Y por qué es la importancia de este ahorro? ¿Cuál es la ventaja que tiene Adobe Sign? Adobe Sign es uno de los líderes de firma electrónica y con más de 6.000 millones de transacciones de firma al año. Es uno de los players más grandes de los cuales existe dentro de este proceso de firma digital. ¿Bien? ¿Cuál es la gran ventaja? ¿Cuáles son, de alguna manera, los elementos importantes para cualquier cliente que uno quisiera poder venderle o poder entender qué es lo que hace Sign? Primero, que las firmas son en minutos y no en días. Si es que efectivamente, y dado ahora, yo creo que la pandemia a todos nos ha servido muchísimo para estar de alguna forma, no sé si en un buen lado, en un mal lado, pero de alguna manera a todos nos ha servido muchísimo para poder estar más conectados a la tecnología, empresas de alguna manera que no estaban tan preparadas para trabajar en trabajo remoto, hoy en día sí o sí lo están, por ende de alguna manera todo el mundo ya tiene un acceso más rápido a un computador, a un teléfono móvil, etcétera, por lo cual efectivamente el concepto de firmas en minutos en un día es totalmente viable, dado que la firma, en el caso, tanto la firma como la aprobación. Ojo que Sign no simplemente sirve para aprobar documentos, para firmar documentos, sino que también para procesos de aprobación de documentos, como por ejemplo cosas simples de una empresa como rendición de gastos, aprobación de algún elemento de recursos humanos, aprobación de vacaciones, etc. Por ende, este concepto de firma en minutos y no días debería funcionar bastante bien. Por el otro lado, también tenemos el proceso de que se puede usar en cualquier lugar y con cualquier dispositivo. De alguna manera, no estamos amarrados a dispositivos que son solamente computadores, sino que se puede hacer desde un browser, se puede hacer desde cualquier plataforma, Mac o Windows, se puede hacer desde Android, desde iOS, etcétera. Se puede hacer incluso desde un teléfono móvil sin la necesidad de tener la aplicación, etcétera. Se integra con el set de aplicaciones empresariales. Las integraciones más normales que se logran son con Word y son con la suite de Office, en realidad, Outlook, Word, PowerPoint, Excel, por ejemplo, o también con SAP, en el caso de que quisieran integrar, y asegura legalidad, la seguridad y el cumplimiento normativo, dado que tiene toda una hoja de resumen y toda una hoja de trazabilidad, de alguna forma, en el contrato, y de hecho Adobe tiene una guía país por país de todos los elementos que se necesitan de alguna manera para poder cumplir un poco la legalidad en cada uno de los países. ¿Bien? ¿Cuál es la ventaja de Sign? Con Sign, cualquier persona o organización puede enviar documentos para firma electrónica. Bien, volvemos a hablar que firma, aprobación o varios flujos que puede tener el documento propiamente tal, con pocos clics y luego realizar un seguimiento en tiempo real de esto. La gran ventaja es que en la pestaña que se llama Informe, yo puedo ir viendo qué es lo que va pasando cada uno de estos elementos, y en el caso, por ejemplo, de lo que yo he mandado, en el cual los documentos o elementos de alguna manera que yo voy realizando, puedo tener un seguimiento de quién ha mandado el documento, de qué forma se ha mandado, de quién lo ha abierto, quién no lo ha abierto, si es que lo abrió pero no lo firmó, etc. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos permite esto de Sign? Nos permite poder eliminar procesos mensuales de documentos y acelerar las aprobaciones, reducir el tiempo que llevan los empleados en firmar acuerdos de confidencialidad o NDA, etcétera, cerrar acuerdos de venta y mucho más. ¿Bien? ¿Cuáles son las principales características o los principales beneficios de alguna manera que van de la mano con el acelerar este flujo? Lo primero es, de alguna manera, que va acelerando los procesos de firma. Eso sí o sí, yo pienso que es uno de los mejores flujos que se puede lograr y uno de los mejores transformadores de flujo que se pueden tener. Lo otro es que permite poder rastrear y que se administre en tiempo real qué pasa con esta firma. Garantiza la coherencia de la marca de alguna manera, o sea, podemos efectivamente empezar a tener estándares de formatos de contrato, generar plantillas de contrato que te permite poder de alguna manera tener Adobe Sign, generar flujos de aprobaciones,
poder tener esos flujos de alguna manera para distintos tipos de documentos asociados a las plantillas. Por ende, podemos tener variados elementos de alguna manera que nos permiten poder lograr agilizar, transformar y lograr una coherencia en todo lo que tiene que ver con la marca. Podemos también entregar documentos en masa, por ejemplo, anexos de contrato, en el caso ahora, anexos de contrato de teletrabajo, se los podríamos enviar a todos los empleados de la compañía, haciendo lo que llama Adobe como un mega sign de alguna forma. Podemos tener, a nosotros referirnos que vaya más allá de las firmas, es no solamente el proceso de enviar y recolectar o solicitar una firma, como lo llama Adobe, sino que generar todos estos flujos de trabajo que son de alguna manera aprobaciones para cada una de las áreas, que la gente de venta, por ejemplo, pueda aprobar un documento con un flujo de aprobación que primero lo firma tal persona, después eso lo firma la persona A y la persona B al mismo tiempo, después tiene que pasar por la persona C para poder aprobarlo, y después de alguna manera vuelve a la persona A para poder tener un respaldo del documento. Por ejemplo, podemos autentificar las firmas con tokens, si es que necesitamos que sea una firma, por ejemplo, avanzada. Podemos elegir una solución de alguna manera en el tipo de licenciamiento, y después David les va a explicar cuáles son los dos elementos que nosotros vamos teniendo, crear estos flujos a prueba de errores, obtener integración en los sistemas de alguna manera comerciales, cómo usar o enviar, por ejemplo, las mismas firmas directamente desde Outlook, sin la necesidad de tener que salirme, por ejemplo, de un ecosistema, o ir a internet, o ir a la web, poder, por ejemplo, enviar eso desde Acrobat, poder de alguna manera enviarlo directamente desde Word, etc. ¿Bien? ¿Cuáles son los clientes que usan de alguna manera Adobe Sign, o los clientes que nosotros pensamos en Adobe que deberían usar? Ventas, sin duda, toda persona que haga contratos y acuerdos, propuestas y presupuestos, formularios de solicitud, marketing, para poder hacer fichas de incorporación de clientes, en el caso, por ejemplo, de los resellers, contratos de marketing, formularios de sesión, etcétera, recursos humanos, incorporación de los empleados, inscripción de beneficios, reconocimientos de política, anexos de contrato, etcétera. Adquisiciones, no sé, los bancos grandes, por ejemplo, tienen un área que se llama Contract and Procurement, que normalmente lo que hacen es contratos de adquisiciones, que lo que ven son todos los contratos con los proveedores, los paquetes de ofertas están haciendo estos los elementos, los formularios de inscripción para cada uno de estos, por ejemplo, proveedores nuevos, en el caso de legal, acuerdos de NDA, gestión de contratos, gestión de política, en el caso, por ejemplo, del gobierno, inscripción de beneficios, licencias comerciales, formulario, por ejemplo, no sé, etcétera. O sea, pueden ser miles de cosas a lo cual a ustedes les puede ocurrir. En el caso, por ejemplo, del gobierno podría ser rendiciones de gasto, de rendiciones, por ejemplo, de gasto público, etcétera. ¿Bien? Otra línea que nosotros vemos también son las de servicio al cliente, que son servicios de trabajo, reconocimiento de servicios de campo, por ejemplo, previsión y aprobaciones de planes de servicio al cliente con otros terceros, gestión de productos, autorizaciones de cambio, adaptación de requisitos, etcétera. TI de operaciones, documentos de activos, automatizaciones de cambio, políticas de documentación, en el caso, por ejemplo, de instalaciones físicas, contratos de arriendo, instalaciones, solicitud de formulario de servicios, etcétera. Hay un sinfín de cosas que se podría utilizar. De hecho, hay mucha gente que esto solo sirve para poder firmar un documento, pero, por ejemplo, hay muchas empresas que lo utilizan no necesariamente o un 100% del tema para hacer solamente la firma digital, sino que de hecho hay varios ejemplos de empresas que eso lo usan solo un 10%, pero hay muchas cosas que lo usan como elementos internos, y sobre todo lo usan para autorización de documentos o aprobación de elementos. Y eso es algo bien interesante, porque al final uno se queda con el nombre que se llama como Adobe Sign, pero en realidad se llama así porque efectivamente el tercero igual aprueba o firma el documento, pero no necesariamente tiene que ser con toda la rigurosidad de la ley frente a un cliente externo o con una firma avanzada, sino que también se puede usar muchísimo para procesos internos. ¿Bien? ¿Cuáles son lo que nosotros pensamos que son las 5 razones principales para poder usar Adobe Sign? Firma más simple y flujo de trabajo superior, integraciones con cualquier otro sistema. De hecho, después Adib le puede dar acceso a ciertos elementos. Yo después tengo un listado de links que les puede ser de interés, pero hay una cantidad de integraciones que se puede lograr con Sign que son bastante grandes, desde
Office, SAP, algunos CRM, etcétera. O sea, son flujos bien, bien grandes. Hay una ayuda que es bastante importante, que se pueden apoyar en eso. Como bien lo dije, es una empresa grande que tiene un equipo de alguna manera bien experimentado y tiene un buen soporte. Tiene soporte para varios elementos que son globales y seguros, y tiene un soporte de alguna manera de clase empresarial, que eso, de alguna forma, si tienen otros productos de Adobe, ya lo han podido ver y lo pueden de alguna manera entender ustedes mismos. ¿Cuáles son los 5 casos más prácticos que se puede usar Adobe Sign? El primero es básicamente el firmar un documento. Y cuando vamos a firmar, lo estamos hablando tanto de cara externa hacia el cliente como de cara interna en el proceso interno de de alguna manera, cliente interno, le podríamos decir. El rellenar documentos, simplemente rellenar elementos para poder hacer fichas, capturar datos con terceros, etcétera. Hay varias iteraciones de Sign que se pueden hacer, el llenar de formularios vía web, de alguna manera, el cual se puede agregar un formulario en una página web, y eso es bastante interesante. El poder tener aprobación en procesos internos, el poder aceptar los documentos de alguna manera por el otro lado, o sea, uno es que alguien los apruebe y otro es que alguien de alguna manera también acepte el cambio de la aprobación. Y por último, el poder certificar a quién le estoy llegando esto. No solamente a través de un mail, sino que a través de un mail y una contraseña, por ejemplo, y otras integraciones que se pueden ir logrando con el caso de Adobe Sign. ¿Bien? Todo esto es lo que nos permite un poco esta suite o de alguna manera este sistema de cloud que nosotros llamamos como el concepto que tiene dentro de Adobe. ¿Bien? ¿Por qué los clientes van prefiriendo esto? Uno, la confianza. Básicamente, Adobe ya lleva más de 20 años en el liderazgo mundial. Hay varios, en el caso, por ejemplo, de Forrester, que es una consultora, marca Adobe como un claro líder dentro del mercado de la firma digital. La facilidad de uso que tiene es bastante simple. Esto no es, esto no es como, por ejemplo, el Creative Cloud, de alguna manera, que hay que saber mucho Photoshop, Illustrator, etcétera. Si uno de alguna manera conoce un navegador o conoce cómo funciona un navegador, es bastante simple el poder de alguna manera utilizar la herramienta. La herramienta funciona todo en un web-based de alguna manera o en las aplicaciones de terceros que yo quiero utilizar, como Outlook, Acrobat, por ejemplo, o de alguna manera SAP o Word, por ejemplo, si yo quiero hacerlo directamente desde ahí. Pero básicamente es ultra simple, siempre se está innovando. Yo les voy a mostrar un caso claro con Sensei, que es el motor de inteligencia artificial que tenemos dentro de Adobe, que permite poder rellenar documentos de una manera muy simple. Se integra con todas las herramientas preferidas de Microsoft. También tiene la opción de poder hacer integraciones y poder manejar APIs, que son estos Application Program Interface, que nos permiten poder conectarnos con el software legacy que tenga mi empresa, o software que son propios de mi empresa, o son personalizados de alguna manera que yo voy teniendo, y de alguna manera de esa forma yo puedo empezar a trabajar. ¿Ya? Por el otro lado tengo flujos de trabajo digital integrados, tengo creación de plantillas de drag and drop de alguna manera, tengo cumplimientos de norma, etcétera. Bien. Por otro lado tengo la opción, y acá viene como la típica pregunta, que voy a salir un minutito de mi presentación para poder ver acá si es que hay alguna pregunta, porque de alguna manera, ya, perfecto, eso. Cuando uno presenta en pantalla completa pierdo la noción del chat, así que vamos a ver un poco acá, pero acá hay una gran pregunta, de alguna manera, que es la firma simple versus la firma avanzada. Y eso de alguna manera es algo que en Chile es muy importante. ¿Cómo funciona esto? Acá hay un mini video que explica un poco la gran diferencia, que en realidad acá en Chile no es tan así. Yo les voy a explicar un poco, pero les voy a dejar con este mini video. No tiene audio, así que no se preocupen. Es fácilmente un esquema para que lo puedan ver.
Si se fijan ahí en el último cuadro, había una opción donde aparecían unas firmas que tenían de alguna manera como la firma y al lado ciertos datos, y unas firmas que eran normales. Eso es lo que acá en Chile nosotros llamamos como la firma simple, la firma avanzada. Bien, en otros países como la firma digital y la firma electrónica, pero básicamente la legislación chilena implica o determina que hay dos tipos de firmas, que es la firma simple y la firma avanzada. Bien, yo estuve averiguando porque Adib me comentó que efectivamente una de las grandes preguntas que podían tener era la diferencia entre una u otra, pero básicamente lo que buscamos, yo le pregunté a dos amigos abogados, más lo que está en la página web del gobierno, es que básicamente la definición de la firma electrónica simple corresponde a una firma electrónicamente realizada, o sea, a través de un medio electrónico, teléfono, computador, etcétera, no determina el input, o sea, no hace diferencia si es por mail, si es a través de una página web, etcétera, pero sí tiene que ser distribuida a través de un medio electrónico que básicamente no certifica. Esa es la única diferencia. No hay una empresa certificadora que determine que esa firma realmente es esta firma. La firma avanzada es básicamente la que tiene una empresa certificadora. Esa es la única gran diferencia. O sea, el medio al cual se firma da exactamente igual. O sea, si lo hago por Sign, empresa A o empresa B, la firma simple es la misma independiente del elemento que yo lo haga. O sea, no hay una distinción en quién lo hace, sino que la distinción es quién certifica. ¿Bien? Y por otro lado, la firma electrónica avanzada es solamente obligatoria para aquellos documentos que revistan la naturaleza de instrumento público. Básicamente, cualquier elemento que debería ser ante notario, que yo tenga que en mi presencia, o que la ley determine que yo tengo que estar frente a un tercero, o de alguna manera que la ley determine que yo soy yo, y eso de alguna manera es determinar que alguien me tiene que ver. Por eso de alguna manera se determina que la empresa de alguna manera es la que certifica. Pero por ejemplo, en el caso de un banco, o vaya, en el caso por ejemplo de una corredora de bolsa, una administradora general de fondos, una jefe que se conoce hoy en día, ellos podrían perfectamente funcionar completamente con Sign de inicio a fin, sin la necesidad de tener una firma avanzada. ¿Por qué? Porque legalmente la firma electrónica es exactamente igual de defendible si es que existe una traza. Si de alguna manera yo tengo el cómo se determinó, quién mandó la invitación, dónde la recibió, si la persona abrió o no abrió el correo electrónico, si la persona de alguna manera lo firmó, desde qué IP, si yo le puse contraseña o no le puse contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. Eso legalmente, y según varios abogados que nosotros preguntamos, es igual de defendible de la misma forma como si de alguna manera la persona en papel dice, no, es que esa no es mi firma. O de alguna manera dice, no, alguien firmó por mí y me copió la firma. Es exactamente igual. O sea, tiene el mismo nivel de legalidad y de defensa hacia un juicio, lo podríamos decir, de lo que podría tener un papel a lo que podría tener una firma simple o una avanzada. La única diferencia es para qué es el uso, y eso lo determina la ley determinando si es que el elemento que yo quiero firmar es de instrumento público o no. ¿Bien? ¿Cuál es la ventaja de Sign entonces? Agiliza los procesos empresariales de principio a fin, con firmas electrónicas legales de design, cuenta con una tecnología de respaldo de Adobe Document Cloud, recopila firmas de una manera fácil en cualquier lugar y dispositivo, en cuestión de minutos y no días, puede acelerar los procesos de las transacciones y de procesos en general de aprobación, por ejemplo. ¿Bien? ¿Cómo funciona esto? Yo creo que esa es como la parte más interesante. Yo acá les voy a mostrar, sí, un poquito un elemento. Acá hay una serie de links. Yo después le voy a dejar a la gente de Ingram una presentación, o sea, un PDF de mi presentación, para que se las pueda mandar. Acá hay varios links de alguna manera que determinan el primero, que es lo que se llama el Adobe Sign Discovery, que es un PDF electrónico que ustedes lo pueden descargar o llenar desde web, y eso les permite, cuando vayan donde un cliente, sacar información de y para qué quieren usar Adobe Sign, de ahí de alguna manera poder ver cuál de las dos licencias es la que manda como día, por ejemplo. Siguiente es un comparativo de lo que tiene el producto de Adobe Sign. El tercer link es la ayuda que tiene. El cuarto link es
lo que el gobierno de Chile determina como qué es una firma digital. El quinto mail es de alguna manera las dos, el quinto y el sexto son las dos leyes y los artículos que determinan la diferencia entre una y otra ley de alguna forma. Y después tenemos la ayuda de cierta automatización de elementos que son los que se llaman text tags, que permiten poder automatizar procesos de manera bastante más avanzada si es que alguien presta o le gustaría prestar servicios de alguna manera con, de alguna manera, Adobe Sign o algún elemento así. Bien. Vamos a, entonces, saliendo un poquito de acá y vamos a mostrar mi navegador. Bueno, como bien saben, voy a cerrar un poquito esta ventana. Sign es parte de la suite de Acrobat, independiente de todas las cosas maravillosas que puede hacer Acrobat, como edición de PDF, etcétera, que si quieren, si alguien tiene alguna duda específica, lo podemos revisar, pero a mi parecer me parece un poco más interesante mostrar cómo funciona el flujo o por qué de alguna forma preferir PDFs versus archivos de Word dentro de Sign, y les voy a mostrar un ejemplo muy claro, pero Sign es parte de este ecosistema que se llama de Adobe Document Cloud. Recuerden que en el de Adobe tenemos tres, de alguna manera, voy a poner acá, tenemos tres suites, que son el Creative Cloud, el Document Cloud y el Experience Cloud, creativo, marketing y documental, ¿bien? Y Sign está dentro de ese Document Cloud, ¿bien? Que es parte de Acrobat de alguna forma. Si se fijan acá, yo ya tengo incluso mi menú que se llama Sign, y de ahí tengo todas las herramientas que yo puedo utilizar, y particularmente también me ayuda o me recuerda que puedo de alguna forma descargar la aplicación para teléfonos móviles, pero en mi caso voy a ir directamente a Adobe Sign para poder de alguna manera mostrarles cómo funciona o cómo podría hacerse un flujo de interacción. ¿Bien? Tengo una ventana bastante simple. El menú gestionar no me voy a meter tanto porque de alguna manera depende el tipo de podríamos decir como de user que tiene dentro del elemento, pero les voy a mostrar acá desde el inicio, para que vean lo simple que puede ser, pero acá tengo como una pseudo ayuda que me dice cuáles son las opciones, si quiero de alguna manera comenzar de la biblioteca o quiero solicitar una firma, puedo rellenar y firmar documentos, publicar un formulario en la web, enviar lo que se llama en masa con MegaSign, que es esto que estábamos diciendo, por ejemplo, por una empresa, para firmar el contrato de, no sé, anexo de trabajo remoto, podríamos enviarlo a 500 trabajadores en un solo envío, en un solo disparo. Puedo crear plantillas reutilizables, puedo de alguna manera gestionar y realizar seguimiento de cada uno de mis acuerdos, puedo de alguna manera mejorar mi cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que voy a hacer es un solicitar firma, que básicamente es enviar un documento para firmar, que es lo mismo que está acá en enviar. Acá de alguna manera yo puedo determinar si quiero que se completen en cualquier orden o no. Eso implica que si yo quiero hacerlo con 2, 3, 4 personas y le quiero dar un orden lógico, por ejemplo, en un documento donde tienen que firmar dos partes distintas, yo acá puedo, por ejemplo, agregar una persona solamente con su mail, después puedo agregar otra persona, e incluso si quiero cambiar, para que vean esto que es drag and drop, puedo cambiar el orden de uno hacia otro, etc. O sea, yo podría de alguna manera acá poner dos personas que firmaran un documento y de esa manera decir, no, en realidad él va a ser el primero o no, él va a ser el primero que tiene que firmar y así voy de alguna manera determinando el flujo que voy necesitando. Desde acá siempre determino cuál va a ser la autentificación. La autentificación por mail implica o certifica que teóricamente la persona que yo se lo estoy mandando solo debería tener ese mail. Pero por recomendación lo que siempre determinamos es que sea también como una contraseña. Esto no significa que la persona va a llegar a algo distinto, sino que la contraseña, el documento, siempre va a llegar por mail, pero aparte de yo defender de que se lo mandé a un mail determinado donde solo esa persona tenía acceso, yo le estoy diciendo, mira, yo se lo mandé a un mail donde la persona solo tenía acceso y donde él solamente tenía la contraseña, por ejemplo. Y yo la contraseña se la di telefónicamente o se la di de alguna manera verbalmente, etc. O sea, tengo otra manera de cómo validar esa contraseña. ¿Bien? En el caso, por ejemplo, acá, yo podría determinar que fuese solo mail, puedo determinar cuál es el subject que tengo que tener el mensaje, y de acá yo puedo agregar el archivo. Yo les voy a mostrar, más que el flujo completo,
les voy a mostrar cuáles son las pequeñas sutilezas que hemos logrado con esto. Yo ayer descargué desde la página del gobierno un contrato tipo de un contrato de anexo que está en el Ministerio de Trabajo. Descargué un modelo de contrato de plazo fijo, bien, para un trabajador. Esto está en Word. Entonces yo lo voy a hacer, lo voy a descargar en Word y voy a hacer un clic en OK. Lo voy a subir. Voy a poner acá mi mensaje para que llegue de una manera más fácil. Contrato de trabajo, plazo fijo. Podría yo generar una plantilla y modificar esa plantilla, etcétera. Puedo proteger el documento propiamente tal ahora. El documento está firmado, lo puedo proteger también con la contraseña, que en el caso mío lo voy a hacer así. Podría determinar cuál es la fecha límite para poder firmar este documento, no sé, en 7 días más de alguna manera, y acá me dice que eso va a caducar el 18 de agosto. Cuando yo pongo 7 días, son siempre días corridos, no son días hábiles, ni laborables, ni nada. Bien, yo sí podría de alguna manera acá determinar un recordatorio todos los días, cada semana, o sí efectivamente todos los días de trabajo, de lunes a viernes de alguna forma, y determinar en qué idioma yo quiero que se firme este documento, que en mi caso va a ser español. Para que la persona pueda tener, voy a acá activar esta opción de campo vista previa y agregar firma, cosa que la persona pueda ver el dónde tiene que agregarla, etcétera, y voy a poner un siguiente. Yo lo que hice fue subir un Word completo, o sea, no hice ninguna automatización ni nada. ¿Bien? Ahora, lo que me permita, no, o lo que me permite hacer ahora es perfecto. Tú hiciste este contrato, pero este contrato tiene una serie de campos que de alguna manera hay que rellenar. Por ende, en este caso es, ok, ¿cómo lo relleno? Acá, una vez que yo subo un elemento, tengo la opción de poder de alguna manera ver cuáles son las plantillas de documentos que yo tengo hechas, que no es mi caso, pues yo acabo de subir algo, y yo acá tengo varios campos para poder rellenar este documento. Tengo campos de firma, firma inicial, el bloque de firma y un sello, si yo quisiera poner, campos para el firmante, título, empresa, nombre, mail, fecha, campos de datos, entrada de texto, desplegable, casilla, botón de opción, imagen, y acá tengo más campos, que son para subir un adjunto o agregar un hipervínculo, y campos de transacción, que son un sello de participación o un número de transacción, que es en el caso que nosotros podríamos compararlo acá en Chile como folio. Bien, denme un minutito. Yo desde acá ahora puedo agregar o empezar a agregar campos de, por ejemplo, dato, dado que en la ciudad yo voy a poner una entrada de texto, yo arrastro ese campo, lo hago arrastrar de un lado hacia otro, y de alguna manera puedo empezar a generar ese elemento. Si hago doble clic, puedo determinar o a quién se lo voy a asignar. Recuerden que yo tenía 2 firmantes dentro de mi documento, entonces yo podría decir, esto lo va a firmar solo esta persona, ¿bien? O lo va a firmar la otra persona, y así determino si es la persona 1 o la persona 2, qué tipo de campo es. Yo podría volver y cambiarlo las veces que quiera, cuál es el valor, si es necesario o no es necesario. En mi caso voy a poner que sí es necesario. Yo acá podría, por ejemplo, poner un valor predeterminado como y podría poner ciudad de alguna manera, para que la persona sepa que al llenarlo ahí tiene que poner esa ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Si quiero que tenga alguna validación, si es tiempo, si valide que es solamente un número, si es un valor porcentual, etcétera. Acá tengo otras opciones con la tipografía, color, etcétera. Voy a hacer un clic en OK. Pero si se fijan, esto es un Word, yo lo subí, bastante simple, y tengo que rellenarlo. Acá donde están las firmas, yo podría poner que quiero que efectivamente la persona firme. Entonces acá puedo poner una firma en el 1. Esta firma, por ejemplo, yo se la podría asignar a el trabajador, que sería esa persona, clic en OK, y voy a poner la firma 2, que lo voy a hacer de la misma forma, que se lo voy a poner a la otra persona, dado que de alguna manera es el empleador de alguna manera. Y ahora simplemente poner un clic en enviar. Ahí se mandó, eso me va a llegar por mail, etcétera, etcétera. Después les puedo mostrar un poco cómo llegan los correos, pero les voy a mostrar ahora otra cosa. Mismo ejemplo, pero yo voy a abrir ahora mi Acrobat.
yo ya tengo acá mi Acrobat, voy a ir a mi carpeta, acá tengo exactamente, en esta carpeta se llama firmar, tengo exactamente este. Tengo el mismo contrato modelo fijo, el mismo Word que yo subí, pero ahora lo único que voy a hacer es arrastrarlo hacia Acrobat, y él lo que va a generar es lo está subiendo a la nube del Document Cloud, lo va a convertir en un PDF y me lo va a descargar. Por ende, esto yo ya lo tengo como un PDF. Lo único que voy a hacer ahora es guardarlo. Lo voy a guardar dentro de mi misma carpeta. Lo podría también guardar en la nube. Da exactamente igual eso. Yo que en mi caso lo voy a guardar en mi nube de Adobe. Todos esos checks verdes significan que está de alguna manera sincronizado, así que lo vamos a guardar acá. Y voy a hacer exactamente el mismo flujo. Voy a volver acá a enviar. Pero fíjense la diferencia. Voy a poner a una sola persona, básicamente para que puedan ver el flujo que quiero lograr. Voy a poner acá, esto también sea por contraseña. Vamos a poner que sea la contraseña X, clic en OK. Voy a agregar mi archivo. Voy a agregar el mismo documento, pero en PDF. Clic en abrir. Vamos a poner acá contrato fijo 2, vista previa. Voy a mirar que esto sea en español. No le voy a poner fecha límite, se le voy a poner contraseña, por un tema como de seguridad básica hoy en día. Y le voy a poner enviar. Fíjense ahora que la diferencia es la siguiente. Yo ya tengo mi documento, lo tengo previamente desde acá. Mismos campos, mismos elementos de firma. Pero ¿cuál es la ventaja? Que yo este PDF podría automatizarlo con una opción de firma más digital de una y usar a Sensei para que pueda utilizar esta firma. Bien, usando estas mismas plantillas que tengo acá, podría automatizar ese proceso y empezar de alguna manera a generarlo, pero por ende funciona exactamente de la misma manera. Significa la ventaja es que este mismo elemento yo lo puedo usar, reutilizar, etc. Y acá en estos informes puedo empezar a ver todo lo que se ha hecho, cuáles son los que se han gestionado o no. Y particularmente, si yo abro mi mail, Katherine Ferrana pregunta si hay una demo. Si hay una demo de 7 días. Bien, Adobe permite poder tener unas 7 días para poder firmar. Acá, por ejemplo, yo ya tengo mi firma, tengo el contrato, aparece de esa manera o aparece con esto, porque yo de alguna manera le puse una contraseña. Acá yo tengo el contrato fijo, me determina la contraseña que tengo, le pongo un clic en OK, y acá de alguna manera ya, si se fijan, está mi certificación. Yo acá puedo, en el caso, yo soy la persona 2, por ende no puedo editar de alguna manera, pero sí puedo firmar directamente desde acá. Me puedo ir acá a mi panel de firma, me dice acá que eso ya está una firma certificada, y yo podría de alguna manera firmar cada uno de esos elementos de la forma que yo quiera. Bien, ahí tengo mi elemento de firma aquí. O si no, también puedo irme directamente a la web, haga clic acá para poder ver este formulario en línea, que es la manera más simple o la manera más fácil. Perdón, yo estoy en la misma sesión, así que voy a salir, voy a abrirlo con otro navegador para que sea más simple. Vamos a abrir Safari. Como yo ya estoy registrado con mi Creative Cloud, me va a decir que no puedo firmar un documento de un tercero. Acá yo no estoy registrado con nada, si se fijan acá está el registro, ¿sí? Y acá me dice, esto está protegido con contraseña, sí, perfecto, esta es mi contraseña. Estos son los dos firmantes, bien. Acá yo puedo de alguna manera poder ver este flujo de trabajo, automatizar el flujo de trabajo, etc. Bien, acá tengo la actividad que tiene este flujo, quién lo creó, dónde se fue creado, la hora que se creó, etc. Bien, así que ahí voy creando cada uno de los flujos que se van realizando. ¿Ya?
¿Qué otra cosa? Otra de las cosas que también tenemos es, por ejemplo, acá en el inicio, la organización, por ejemplo, de publicar formularios de web. En el caso de acá, yo hice ya, si yo quisiera hacer un formulario que sea, por ejemplo, para un rentacar o algo que sea una ficha, yo voy a poner un rentacar, por ejemplo, voy a determinar que la persona tiene que firmar, puede aprobar o puede solamente aceptar. Yo en mi caso decir que es una persona que es una firma. Voy a poner que la autentificación es ninguna, porque a mí me interesa de alguna manera que sea práctico de alguna manera. Acá yo podría introducir el correo electrónico que quiero que le llegue por primera vez a la persona o a múltiples personas para que lo hagan vía web. Voy a agregar un archivo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner en mi caso este, por ejemplo. Voy a determinar que esto sea español. Va a preparar el documento. Y, por ejemplo, como esto es un PDF, al igual que el otro, acá me aparece que él ha detectado campos, de acá entra Sensei, por ejemplo, donde él ha detectado campos que se pueden prellenar. Él dijo, ok, yo detecté 10 campos, por ejemplo. Ah, perfecto, dime cuáles son. Voy a hacer un clic ahí y él automáticamente me rellena cada uno de los campos. Él, por ejemplo, sí entendió que ese 2 podría ser tal vez un campo que yo podría hacer un clic, en mi caso no me interesa, pero sí tal vez yo podría aquí agregar algunos campos como marcar casilla, en el cual yo, por ejemplo, podría determinar acá que la persona marque cada uno de los errores si es que tiene algún tipo de abolladura o algún elemento así, la rueda, por ejemplo, o algo de esta forma. Bien, y así yo podría empezar a preparar esto. Y con doble clic yo puedo determinar si es que quiero que sea necesario o no, quién es el encargado, en mi caso es entregado a través de cualquier persona, porque es una ficha pública, es un campo de texto, por ejemplo, voy a poner OK, acá la dirección, yo podría forzar de que esto efectivamente fuese o valide algún tipo de elemento. En el caso de nosotros no existe, por ejemplo, la dirección en términos como Chile, pero acá yo podría poner o podría validar el teléfono, por ejemplo. El teléfono yo sí podría decir que quiero que sea un formato numérico o quiero que sea un formato de teléfono. De acá podría decir que sea de Reino Unido, Estados Unidos, que valide que tenga ciertos elementos de alguna manera o simplemente que sea un valor numérico, cosa que nadie pueda meter de alguna manera un carácter. Acá lo mismo, por ejemplo, en el código postal nuestro, yo también, por ejemplo, podría decir que sí, quiero que esto también sea un valor numérico, y fíjese que él automáticamente ya entendió cuál es la firma. Yo básicamente le pongo guardar. Esto yo lo puedo ver directamente desde una página web o por mail. Yo voy a abrir acá mi Gmail por mientras, pero si yo esto lo mandara por mail o le hago un embed dentro de mi página web, acá si se fijan ya lo veo directamente por internet. Me dice, ok, acá tú tienes que poner tu nombre, mi dirección, mi ciudad, por ejemplo, el estado, el teléfono, meto letras, me dice que no puedo. Ah, perfecto, ya. Mi email. Que inspeccione el auto, hago clic para firmar. Acá yo puedo firmar con una firma y la tengo predeterminada a través de mi nombre. Eso lo toma automáticamente del campo que yo llené como nombre. Él pone que de alguna manera lo hace automático, o yo podría firmar acá como tipo mosca, de alguna manera, si es que quisiera hacerlo y ponerlo de esa forma. Por ejemplo, ven, automáticamente le agrega también la fecha abajo. Y yo podría decir que sí, en realidad el auto tenía algo acá y tenía algo acá, por ejemplo. Y pongo clic firmar. Determina, introduzco una dirección de correo para poder firmar este documento. Si yo hubiera hecho que el campo correo fuera correo, este campo hubiera venido ya pre-lleno, por decirlo de alguna forma. ¿Bien? Y pongo clic en firmar.
se procesa el documento y ahora de alguna manera me va a llegar a mi correo electrónico una solicitud de que yo soy yo, confirmen su Rentacar. Ah, sí, perfecto, confirmo mi mail. Y ahora ya está listo. Eso ya quedó automáticamente firmado. Y en el caso, por ejemplo, de la otra firma, me llega un flujo que dice, ah, hola Raimundo, mira, están determinando que tú firmes este contrato. Yo lo voy a copiar para pegarlo desde otro navegador. Perdón, voy a copiar el link y no el texto. Ahí sí. Lo pego. Y acá me dice, ah, este documento está firmado con confidencialidad. Perfecto. Me mandaron la contraseña, ya sé cuál es. Primer elemento de seguridad. Si es que hubiera o no hubiera un mensaje para Raimundo Illanes. En mi caso, ok, tengo que firmar esto, que hacer, por ejemplo, Santiago. Y tengo que poner mi firma, mismo elemento. Acá yo puedo escribir, dibujar, firmar desde mi teléfono móvil. Yo puedo terminar desde acá, por ejemplo, que soy un elemento de Chile. Podría poner mi celular y ahí me va a levantar un elemento para poder usar mi pantalla touch del teléfono. Bien, o en mi caso podría pegar, si yo tuviera de alguna manera ya una firma escaneada. Para eso hay una muy buena aplicación de Adobe que se llama Adobe Scan, que ustedes pueden dibujar su firma, la bajan en el teléfono, lo escanean y eso se lo guarda como PDF. Desde el PDF lo pueden exportar a un formato de foto, pueden subir su firma o básicamente puedo firmar acá con mi mouse, si es que yo quisiera. Ah, perdón, tengo que poner mi nombre, claramente. Clic en aplicar, ya queda firmado, clic en firmar, si se fijan me diciendo paso a paso lo que tengo que decir. Me dice, sí, perfecto, ya está firmado, ok, más información, si yo quisiera tener más información sobre la firma electrónica. Pero eso ya quedó firmado. ¿Y cómo lo veo yo por el otro lado? Lo que yo voy viendo acá es en mis seguimientos, que yo ya tengo que tal persona firmó el de Rentacar. Eso ya quedó firmado y ahora se le pidió la segunda firma a Raimundo Illanes para que él apruebe el documento. Bien, y en el caso de acá, por ejemplo, me dice que hay un solo persona firmada y tengo todo esto atrás y tengo todo este sistema de actividad. Pues me dice, se envió el documento se firmó electrónicamente, Raimundo Illanes lo visualizó, se le envió ahora a Raimundo Illanes para poder hacer la firma, se le envió un elemento a tal y tal persona, etc. Por ende, de alguna forma, acá tengo un elemento completo el cual yo podría tener. Acá tengo todos los que se han completado, los que no se han completado, por ejemplo. Si yo quisiera de alguna manera ver el formato, puedo hacer un clic en abrir. Y acá viene, a mi parecer, lo más importante y lo más seguro de todo, que es, independiente de la actividad que yo tengo, acá yo tengo toda la traza que se ha hecho sobre el documento. O sea, de alguna manera puedo tener este informe de auditoría que se llama. Y acá tengo todo el historial del elemento que se firmó. Se envió de tal manera, se descargó, se envió de tal manera, se descargó, él introdujo la contraseña, lo firmó con tal fecha, lo determinó de tal manera, lo hizo con tal IP, etcétera. Por ende, es un evento bastante completo en términos de firma. Raimundo, ¿qué exigencias hay para que podamos vender el software? ¿Qué nivel de partner? ¿Qué tipo de certificación? Fabiola, esa pregunta se la puede responder que ve todo el tema de canal, pero para que entiendan acá, hay partners que yo por ese motivo tengo un amigo, un muy buen amigo que trabaja en una empresa de seguro y ellos efectivamente ya utilizan todo el software para todos los procesos internos. Pedir vacaciones, aprobar gastos, anexos de contrato, incorporaciones de nuevos trabajadores, etc. Bien, por ende es algo que ya se vende acá, ya se comercializa. Adib, te dejo como presentador para que puedas mostrar la otra parte. Ok, gracias Raimundo. Yo me voy a mutear, cualquier pregunta la voy a estar revisando. Bueno, yo al principio no me presenté, mi nombre es Adip Kework, soy el Product Manager en Ingram Micro de Adobe, ¿ya? Yo les voy a hablar un poco de lo que es las versiones de design que existen y un poco el licenciamiento, cómo funciona. Eh, bueno, las dos versiones que existen de Adobe Sign
¿ya? Son la Business y la Enterprise, donde la versión Business, bueno, contempla la firma y llenado de formulario, escaneo de firma de dispositivos móviles, firma integrada con Office 365 que mencionó Raimundo en su momento, que funciona con todas las aplicaciones de Office, Word, Excel. Administración, que también lo veíamos como ver el rastreo de los documentos, el almacenamiento, recordatorio, la trazabilidad para ver después una posterior auditoría de los documentos. La posibilidad de generar plantillas. También administrador de licencias a través de la consola se pueden administrar cuáles son los usuarios o las licencias que se van a asignar a cada uno de las personas que van a estar emitiendo estos documentos. Creación de formas web. También la posibilidad de crear formularios avanzados a través de los campos, cálculos que se pueden hacer a través de los campos o condiciones lógicas. La posibilidad de tener MegaSign, que bueno, con la licencia, cuando uno envía un flujo normal sin MegaSign, tiene la capacidad de enviar hasta 20 firmantes. Si no, hay que pasar a la modalidad de MegaSign, que ya tiene, ¿cómo se llama?, un límite infinito, digamos, de firmas, pero va ligado a la cantidad de firmas que yo tenga disponible en ese momento. También la capacidad de compilar y mostrar imágenes de firmas. Y tiene también dos formas de autentificación que son, ¿cómo se llama?, como un complemento de esta licencia, que es la autentificación basada en conocimiento y la autentificación a través del teléfono, como un token se podría tomar. Eso es la versión Business. La versión Enterprise, a diferencia, también contempla la integración con otro software, que es lo que también hablaba Raimundo, que es la integración con, ¿cómo se llama?, con un SAP o con algún producto o software que existe en el mercado como Workday, Salesforce, etcétera. También tiene la capacidad de desarrollar APIs a medida, digamos, para cada empresa, según los software o su tecnología que tenga dentro de la empresa, se pueden desarrollar aplicaciones para que sea integrada con ella. La capacidad de crear flujos de trabajo, diseñar los flujos de trabajo dentro de la misma aplicación Design, y tiene un soporte más avanzado hacia el cliente, digamos. Entonces, la gran diferencia son estos 4 puntos que tiene la versión Enterprise. Luego, pasando a los tipos de licenciamiento, hay 2 tipos de licenciamiento. Hay uno que es por usuario y otro por transacciones. En el caso de los usuarios, bueno, en ambos casos, el licenciamiento es a través de suscripción VIP, es una suscripción anual, ¿ya? En el caso del lado del usuario, cada usuario va a tener 150 transacciones al año, ¿ya?, disponibles. Las transacciones también son como transferibles, digamos, o si es que, por ejemplo, en una empresa hay 5 usuarios, ¿ya? Van a tener una cierta cantidad de firmas para toda la empresa. O sea, no significa que a un usuario que tenga 150 firmas se le acabaron las 150 firmas y no pueda seguir firmando, sino que va a depender de la disponibilidad de las firmas que están en total dentro de esa empresa. Pero va a ser en relación a la cantidad de licencias por usuario que tengan. Aquí los descuentos van a ir en base a la cantidad de licencias que vayan comprando, de 1 a 9 el primer rango, de 10 a 49 el segundo y así sucesivamente. Y bueno, tiene la capacidad de adicionar usuarios a través del año en la suscripción anual. O sea, si a los 6 meses, por ejemplo, se me ocurrió ingresar a otra nueva persona para que tenga la capacidad de enviar estos formularios, no hay ningún problema con adicionarla, pero es una licencia por usuario. Por el lado de las transacciones, bueno, aquí el cliente adquiere un número de transacciones para utilizarlas en el año, ¿ya? No existe un número máximo de usuarios, sino que va a depender de la cantidad de transacciones que yo haya contratado y que me dé para poder asignarla a los usuarios que yo estime que van a tener que enviar estos documentos, pero no es un límite de la cantidad de usuarios. Bueno, acá existen descuentos por cantidad de transacciones, van desde 1 a 999 el primer rango, el segundo rango de 1000 a 2500 y así sucesivamente. Y también tiene la capacidad de adicionar transacciones a lo largo de la duración del BIP.
Si a mitad de año, por ejemplo, se me acabaron las transacciones, yo puedo adicionar más transacciones y no hay ningún problema. Bueno, para poder decidir, digamos, qué tipo de licencia le tengo que vender al cliente y cuál es la que más se acomoda a él y qué tipo de licenciamiento, yo creo que hay cinco preguntas que son clave que hay que hacerle al cliente final para poder saber qué tipo de licencia le vamos a vender. Entonces, la primera son cuántas transacciones ellos estiman realizar en el año, basado en el historial de documentos que ellos envían a firmar o qué tipo de documentos, ellos tienen una noción más o menos de cuánto van a firmar en el año, cuántos documentos envían a firmar. Entonces, esa es la primera pregunta y es súper clave. La segunda es cuántos usuarios utilizarán Adobe Sign para saber si es que le conviene utilizar una licencia por usuario o por transacciones. Eso va a depender un poco de la cantidad de personas que van a emitir estos documentos. También en qué proceso interno utilizarán Adobe Sign. Va a depender mucho de si va a ser el área de recursos humanos o va a ser un proceso cross dentro de la empresa. Eso también va a determinar un poco qué tipo de licencia van a utilizar y qué cantidad de transacciones o usuarios van a estar involucrados en este proceso. También si es que necesitan crear flujos de trabajo o no. Esto va a definir si es que van a ocupar una licencia por transacciones, o sea, una licencia Enterprise, perdón, o una Business. Y por último, si se requiere integrar con algún software o aplicación que ellos tengan, que también esto va a depender qué versión de Adobe Sign van a contratar, si la Business o la Enterprise. Entonces, principalmente estas son las preguntas que hay que hacer básicas para tener el lanzamiento y poder decidir qué tipo de licencia le vender al cliente final. Bueno, base al tiempo, eso es principalmente lo que es el licenciamiento y los tipos de licencias que tiene Adobe Sign. Así que ahora pasamos a las preguntas. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Bueno, acá hay una pregunta donde preguntan qué exigencias hay para que podamos vender el software o algún nivel de partner o algún tipo de certificación. No, solamente tienen que estar certificados dentro de lo que es Adobe, ¿ya? Tienen que ser un partner certificado. Esa es la única exigencia que tienen para poder vender esta solución. Acá hay una pregunta. Si que hay opciones de demo. Sí, hay opciones de bajar desde la página de Adobe, la posibilidad de bajar la versión demo del software que creo que dura 30 días. Ahí pueden probar la solución, ver cómo funciona y todo. Perdón, hay una demo directamente desde la página de Adobe. Si van a la página de Acrobat, acrobat.adobe.com, ahí se van a la opción que se llama como PDF and e-signature, y les va a aparecer como la opción de Sign, o buscan en Google Adobe Sign, que es bastante más simple. Ahí les va a aparecer una opción para poder tener un trial. Bien, que es bastante simple. De hecho, yo voy a mostrar mi pantalla en 30 segundos. Sí. Así que voy a ponerme a mí. Ahí, por ejemplo, acá pueden partir con un free trial. Bien, pueden hacer un clic acá, tienen un trial. Tengo entendido que dura así solamente 7 días, que eso es bien importante. Y es solamente para un usuario. Es para un usuario más uno. Eso significa que uno que manda y uno que firma. Ya, pues básicamente está pensado para poder tenerlo acá. Lo que permite entonces firmar los documentos, mandar documentos para firma y automatificaciones. ¿Ya? Pero sí, existe un trial, se puede tener, etc. ¿Bien? Así que se puede sacar el trial de alguna forma si es que lo necesitan. ¿Bien? El trial es completo, es de Acrobat con eSign, de alguna forma. ¿Bien? No sé si tienen alguna otra pregunta. Aquí están preguntando por el tema de los valores de la licencia. Eso lo tienen que ver directamente conmigo. Al final de la presentación les va a llegar un correo con la información de contacto mío y ahí pueden llamarme o enviarme un correo y yo
puedo dar más información. No sé si hay alguna otra pregunta más que quieran hacer. Si lo encontraron entretenido, lo encontraron fome, cualquier cosa, ¿eh? Sí. Da lo mismo. ¿Alguna duda? No, parece que no hay más preguntas. Bueno, eso, al final, en un rato más, yo creo que les va a llegar un correo donde van a ir mis datos para que puedan hacer las preguntas que les surjan después o que si es que quieren más información podemos conversar también, así que les va a estar llegando esa información. Eh, Ahí llegó una pregunta. ¿Acrobat DC trae incluido Sign? Sí, trae un incluido Sign, pero es una versión muy básica. O sea, no trae ni siquiera la mitad de las opciones que yo nombré dentro del licenciamiento de la versión business. Así que, como Sí, y para... también, perdón, y ¿Mm? también viene acotado a número de firmas mensuales, Claro, que creo que son 20, si es algo bien chico. súper básico. Em, si la presentación la podemos compartir dentro de los datos que se van a enviar, podemos compartir la presentación, ¿verdad, Raimundo? Sí, la pueden compartir. Yo lo único que voy a hacer por un tema de sanidad del PDF es que lo voy a eliminar los 2 videos que habían, pero el resto de la presentación la pueden compartir, están los links, están todo lo que necesiten, y si ustedes quieren hacerlas con sus clientes, cosa que borren el slide donde está mi nombre, y la pueden utilizar para también usarla con sus clientes, mandársela a sus clientes, etcétera. Lo único importante es eliminar de alguna forma mi nombre que está ahí, pero la pueden utilizar. Yo me comprometo determinando esto, mandarla por PDF a la gente de Ingram, cosa que se los pueda distribuir usted. Perfecto. ¿Alguien más? Ok, entonces dejemos hasta acá. Cualquier cosa nos contactan. Y así, muchas gracias por su participación y por haber visto la presentación de AdoSign. Gracias, Raimundo, por la explicación. No, gracias a usted, gracias por la invitación, que estén muy bien. Ojalá que todos sigan bien, quédense en sus casas, salgan solos si es necesario. Así que muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.